Volver a Samuel. Presentación. Oviedo. Bueno, pues buenos días. Ok, buenos días. Somos el equipo 6. Vamos a hablar acerca de la clínica del sistema reproductor masculino y nuestro equipo está conformado por Olvera Zamudio Maday, Oviedo Cernas Esmeralda y por mí, Rito Buceriano. Siguiente, por fiches. Bien, de lo primero que vamos a hablar va a ser de la fecha de identificación. Siguiente, por fiches. Bueno, lo primero vamos a tener el sexo. Va a ser sexo masculino, propio de las personas que cuentan con aparato reproductor masculino. Y también vamos a tener la edad, que se va a dividir en distintas etapas. En niños vamos a tener desde el nacimiento hasta los 9 años y van a predominar las malformaciones congénitas y las neoplasias. Las patologías, que se encuentran con mayor frecuencia son la fimosis, la hidrocele, las malformaciones de los genitales externos, hipospadias, epispadias, entre otros. De igual manera vamos a tener los adolescentes, que van a abarcar de los 10 a 19 años, según la OMS. Y en los adolescentes va a ser más frecuente la varicocele, la epididimorquitis, los traumatismos urogenitales y aquí vamos a tener también, la aparición de la vida sexual activa, que en México se inicia la vida sexual entre los 15 y 19 años aproximadamente, y este inicio de vida sexual activa va a influir en la aparición de posibles enfermedades de transmisión sexual. Siguiente, por fiches. A ver, de acuerdo a la edad de los niños, ¿cuáles son las patologías más frecuentes? Tenemos fimosis, hidrocele. Fimosis, parafimosis, ¿verdad? Sí. Sí. Las otras malformaciones, las epispadias, las hipospadias. ¿Qué más? ¿Testículo Pues, qué? El ectópico. testículo ectópico, ¿verdad? Que no va a estar en la bolsa escrotal, sino únicamente puede estar en el canal inguinal. Y por ahí hay una situación que le llaman el testículo yoyo, que no ha descendido, pero que en el momento que le hace uno una abertura de sus piernas, el testículo desciende, o sea, que no está completamente detenido por algún otro plano, sino simplemente es que el canal no le permite el descenso adecuado. Tenemos dos manos levantadas, doctor. De Holguín Regina y de Vences Andrade. A ver, Vence. Bueno, también se puede ver el hidrocele en los niños, y que pues también es pues una alteración en la formación, y pues eso que usted mencionaba, que es la criptorquidia. Holguín. Pues iba a decir que también la criptorquidia se puede presentar y bueno, también los testículos ectópicos, que bueno, la diferencia es que el ectópico pues está en un lugar diferente a lo que es el escroto y en la criptorquidia pues es una ausencia del descenso. Bien, bien, bien. Que puede ser unilateral o bilateral. Entonces, eso es pregunta de examen, muchachos. ¿Sí? Ojo, mucho ojo. Y la otra situación, la diferenciación del sexo, ¿verdad? ¿Sí encontraron alguna alteración en esa situación genética? Normalmente eso lo van a encontrar en situaciones genéticas. A ver, Holguín Regina. Bueno, no sé si se refiere a lo que es el hermafroditismo o el pseudohermafroditismo. Así es, Ese, así es. Sí, correcto. Y de hecho eso se va a abarcar un poquito más adelante, pero sí, también está, perdón. Sí, muy bien. ¿Y de las neoplasias, en qué edad se pueden encontrar? ¿Quién dijo yo? A ver, Rito, del equipo. tú que expusiste, tú que estás levantando.
Ah, muy bien, Anita, estás muy participativa. Excelente. A ver, Rito. Pues en los primeros años de vida. ¿Como cuáles? ¿80, 90 años? No, pues en los niños las neoplasias, bueno, están de los 0 a 14 años, son las edades en las que se aparecen las neoplasias. ¿Pero En los cuáles? infantes, podemos tener linfomas, sarcomas de tejido blando, tumores, En base al sexo masculino. mm, Uno que está en el riñón. los tumores de riñón, ¿no? No, pero tiene un nombre especial. A ver, Vences. Ah, bueno, es que yo iba a decir que había leído que las neoplasias iban, bueno, la probabilidad de neoplasias iba aumentando conforme va aumentando la edad, entonces que a partir de los 40 años se ve más por ejemplo, el cáncer prostático Desde y, antes. Sí, estamos hablando en los niños. perdón. Pues el tumor de Wilms o el hipernefroma, que es un cáncer renal muy específico de la etapa de los niños, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Bien. Adelante, adelante, Rito. Sí, gracias, perdón. Em, También el cáncer testicular, que es de los 20 a los 23 años, muy agresivo, sí, por cierto. sí, de hecho sí se va a abrir uno. Bueno, perdón. Em, después tendremos a los adultos jóvenes. De hecho, como mencionaba el doctor, entre estos están los tumores de testículo, que va a ser de sus patologías más frecuentes, también las enfermedades de transmisión sexual, la prostatitis y también los traumatismos urogenitales van a estar muy presentes. En los hombres adultos vamos a poder encontrar trastornos de micción por hiperplasia prostática benigna, disfunción sexual, en este caso disfunción eréctil, y también la aparición de tumores de la próstata. Y en los gerontes que se... Eso, ¿qué ejemplos me pondría de traumatismos urogenitales? por ejemplo, en el aparato reproductor vimos como lo que era la fractura de pene, que no es tanto como una fractura como tal, sino que al golpe se rompen los vasos y como queda la capa de, del pene, pues queda como inflamado y toda la sangre dentro. Eso puede ser un traumatismo genital. Desde la fractura ya tenemos ahí causa, motivo o razón, no lo sabemos. Eso nos corresponde a nosotros investigarlo, ¿verdad? ¿Sí? Y muchas veces son por la acción, relación sexual. Y la otra situación que nosotros podemos tener ya más en el adulto son el priapismo, ¿sí? La erección sostenida y dolorosa sin el estímulo sexual. Sí, gracias, doctor. Perdón. Y después vamos a tener también a los gerontes, que es a partir de aproximadamente los 75 años. En esta edad podemos encontrar con más frecuencia también lo que va a ser los trastornos de micción por hiperplasia prostática benigna, perdón, y va a aparecer más lo que es el cáncer de próstata. Siguiente, por favor, Jessie. Bien, también tendremos a la religión, que como vimos también hoy en la mañana, vamos a tener la circuncisión, que en varias religiones la circuncisión es un acto para confirmar una relación con su Dios. Y es un ejemplo de esto va a ser el judaísmo y el islam, que como vimos en la mañana también se relaciona mucho al libro del Corán. Y de hecho el islam es el mayor grupo religioso que realiza esta práctica, a la cual de hecho llaman Tahera y que va a significar la purificación. De igual manera vamos a tener la ocupación habitual. A ver, de parte de la religión, ¿qué religiones serían? Recuerden que la religión pues, son corrientes ideológicas, ¿verdad? No queremos que ustedes digan, no, pero yo no soy de ese tipo de religión. Pero
valga la redundancia, ¿cuál sería la que no me permite desarrollar adecuadamente mi profesión como médico? Los testigos de Jehová luego ponen, si no, los que no permiten transfusiones de sangre. Bueno, ahí sería, pero en base a la situación del aparato reproductor masculino, Pues recuerden que la circuncisión, pues nada más me va a situación, pero el MECMA va a tener una situación cancerígena, ¿verdad? Y de no existir una adecuada higiene. Pero hace un momento, sí, como acaba de mencionar, que el testigo de Jehová, no permite la intubación, ¿eh? Para ahora lo del coronavirus, esto ellos no aceptan. Entonces, el problema es de que es un poquito complejo porque si tienen la necesidad del oxígeno y acuden a un servicio médico, un servicio de urgencia, pues ya lo involucran a uno, ¿sí? Y uno no puede decir, no le puedo hacer ninguno porque usted es de otra religión. No, hay un consentimiento informado donde se le tiene que decir al paciente el procedimiento, lo que uno va a hacer. Si él no acepta, que le firme que no acepta por tal motivo, por situaciones religiosas, para que se deslinden de responsabilidades al área médica. ¿Ok? Sí, gracias, doctor. De igual manera vamos a tener lo que es una ocupación habitual. Em, Vamos a tener lo que son obreros de construcción o empleados de fábrica, perdón. Estas dos primeras ocupaciones van a estar muy relacionadas a lo que va a ser el traumatismo genital, principalmente por todos los accidentes que ocurren en estas ocupaciones. También, ¿Como cuáles? A ver, póngame los ejemplos, porque como que me lo da muy general. perdón, perdón, por ejemplo, en las construcciones cuando, bueno, trabajan con material muy pesado, obviamente, así que en algún caso de tener algún golpe al área, a la zona genital, pues ¿Se le puede, puede caer algún tabique o se eh, llevan pesado con el polín? no, em, pues no tanto como que se le caiga, pero también al momento de los demás trabajadores estar manejando todo en un mismo espacio, pues ocurren los accidentes. Pero, ¿en qué tipo de accidente? Mm, Iba bien. La misma situación que por levantar objetos pesados puede haber una hernia y puede hacerse una hernia inguinoescrotal, ¿verdad? Tenemos 3 manos levantadas, doctor. A ver, Morales, Sergio. Sí, bueno, yo también tenía entendido que si se recibe un golpe muy fuerte en los testículos, esto puede causar esterilidad gracias al rompimiento de la barrera hematotesticular. Ajá. Entonces, pues como tal, causa un grado de esterilidad y esto Sí. también puede afectar nuestro sistema reproductor masculino. A ver, creo que ya me confundí yo mismo. La ocupación es aquel personaje que recibe una remuneración económica por lo que hace. Para que me hablen de traumatismo, si yo pongo un deporte, un karateca, ¿de eso vivirá? Sí, No, ¿verdad? ¿O sí? sí, hay gente que vive de su deporte. Pero ¿cómo le pagan a él? Dice uno, ¿estudias o trabajas o lo haces por deporte? Los que tienen escuelas de karate. Por eso, ¿va a ganar dinero o está ganando dinero? Sí, por enseñar. ¿Por qué por enseñar? Que cuando vas a O sea, le escuelas de dan, boxeo o de kickboxing o de cualquier escuela, tú le pagas al que te entrena y él de eso vive, de enseñarte a por eso, pelear. pero eso sería el Cualquier. maestro. Eso sería el maestro. Por eso les digo, la situación no es verla tan vaga, tan superficial, pero vamos a suponer el torero. El torero es su ocupación porque de eso vive. Y ahí hay un triángulo de escape donde hay un triángulo muy vascularizado. Puede recibir un traumatismo. El boxeador, ese también va a ganar dinero, pero se debe de poner una concha en el entrenamiento.
tiene que haber medidas de protección. ¿Sí? Ahora, si vamos sobre la misma ocupación, que tengamos problemas por ahí, ¿no les gustaría a aquellos que trabajan en los fertilizantes con metales pesados? Aquellos que trabajan con altas temperaturas en el horno, hornos siderúrgicos, en los acumuladores Monterrey. Sí, bueno, yo también sabía eso, ¿no? De que si estaban expuestos a metales pesados, como que se afectaba el proceso de la espermatogénesis. Y Ya hay una alteración, ¿verdad? Eso es lo que yo no quiero que lo vean tan abuelo de pájaro. ¿Por qué? Porque tenemos que profundizarnos el albañil que hace, el carpintero que hace, el que vende la gasolina que hace, aquel que está con altas temperaturas abajo de la pelvis, el taquero, el que vende carnes de pollos al carbón. Todo eso va a modificar la espermatogénesis, ¿sí? Y en base a esta misma situación, pues va a haber alteraciones en el aparato reproductor masculino, ¿verdad? Vean ese tipo de acciones. Ahora, si el otro señor que está intoxicándose con plomo o aquel que está utilizando la fumigación, pues es el tipo de material que está usando. ¿Sí? A ver, Holguín, tienes una pregunta que es muy importante para el grupo. A ver, externela, por favor. Sí, bueno, es que tengo la duda que si la enfermedad de Perión o Perione se puede considerar un Peyroné, traumatismo. Ah, la perdón, enfermedad de Peyroné. de Sí, Peyronie. sí, adelante, adelante. ¿Esa cómo actúa? Bueno, es que tengo entendido que en esa enfermedad, pues lo que se engrosa lo que es las vainas de lo que es el cuerpo fibroso y hay una contractura y bueno, esa contractura va a desviar lo que es pues el pene erecto y pues va a causar dolor y pues va a dificultar lo que es la penetración. No, pero ahí empezaríamos a hablar de un priapismo, por eso. Pero ¿en qué productos son los que me van a alterar esas vainas? Porque recuerden que el pene es un cuerpo cavernoso que se llena Ah, pues y hay erección por sangre caliente. Específicamente lo que usted comenta, doctora, en su pregunta, dice, ¿la enfermedad de Peyronie se puede considerar como un traumatismo? No, al revés. La enfermedad de Peyronie es consecuencia de un traumatismo continuo que genera una fibrosis a nivel del pene y por consecuencia la deformidad del mismo, que puede generar trastornos durante la erección, no tanto un priapismo. El priapismo ya se había quedado acordado que es una erección dolorosa, ¿verdad? No generada por un estímulo sexual. Entonces, el priapismo es otra cosa muy diferente. La enfermedad de Peyronie es como consecuencia de traumatismos repetitivos que generan una fibrosis. ok, ¿Sí? Entonces, gracias, doctor. eso es oportuno para todo el grupo. ¿Sí? Aprovecho para que ustedes aprovechen. Hasta el momento, la parte de arriba de esta lista está sin puntos, ¿eh? La parte de abajo ya tienen puntitos y presentaciones y todo. Así que luego no digan que es que nada, ¿sí? La parte de abajo de la lista está muy activa. La parte de arriba de la lista está inactiva. Así que yo les pido de favor que se pongan las pilas y estén más activos, o si no, yo les voy a preguntar. Adelante. Sí, gracias. De igual manera, tenemos los trabajadores expuestos a altas temperaturas, como acabaron de mencionar, va a afectar a la espermatogénesis. Y también vamos a tener a los sexos servidores, agentes viajeros y traileros, que es un poco más obvia su relación, pues va a tener que ver con las enfermedades de transmisión sexual. Bien. Siguiente, por favor, Jessica. Fíjense que en perdón. una discusión previa se establecía no tanto
la exposición, ¿cómo les diré? Una exposición discontinua, sino exposición continua a los altos o a las altas temperaturas. O sea, por ejemplo, decíamos, un panadero puede, por su ocupación, puede estar sujeto a una infertilidad por exposición, y entonces salieron ahí muchas cosas que uno desconocía, ¿no? Que ahora ya hay otro tipo de cocimiento, De cocción hornos. de los hornos, De los entonces ya hornos. no es tanto. Pero en este caso, Abel César, a ver, qué bueno que ya levantó la mano. Ese es Ya les César. tocó. A ver, César Valdés. A ver, y sigue siendo de la parte de abajo. A ver, pregunta para punto. Match point. A ver, ¿cuántos grados centígrados está el testículo en su bolsa escrotal por debajo de la temperatura abdominal? El doctor de reproductor nos había dicho que 2 grados menos. 2 grados menos. Eso, muy bien. Álvarez Parra. También iba a decir que 2 grados menos de la temperatura corporal normal. Y González Daniela. Sí, igual iba a mencionar eso. Ay, bueno, ahora sí que un puntito entre 3, pues ya les tocó a punto 13 puntito. Bueno, seguimos. Punto 33. Y dentro de todo, si está menos abajo de esos 2 grados de la bolsa escrotal, ¿qué pasa? Dice César, pues quién sabe. Serginio Sí, Morales. en los testículos son bien inteligentes, ¿eh? Ascienden ¿Eh? por el ¿Ascienden reflejo a dónde? cremasteriano. ¿Por qué? Gracias al reflejo cremasteriano. No, ese es un reflejo cremasteriano Bueno. que yo voy a ver que sube y que baja, pero si estaba el testículo más abajo de la temperatura, va a ascender a buscar la temperatura abdominal. ¿Eh? Por eso le digo que es muy inteligente ese. Ese no se muere por morirse, ¿eh? Se muere porque quiere. Muy bien. Seguimos. Doctor, bueno, yo había encontrado 2 ocupaciones que eran, bueno, se me hicieron interesantes. Una era la exposición a la radiación y pues, yo sé que los que toman las radiografías pues, dan mucho tiempo de exposición a radiación y pasa un tiempo en el que dejan de trabajar por cuando llegan a un cierto grado de radiación, ¿no? Es bueno, ok, sí, excelente, porque hay que proteger a las gónadas. Hoy en día ya no pasa tanto como les voy a hablar de la época cuaternaria. En el radiólogo expone mucho las situaciones gonadales, pero traen un detector de radiación, de radioactividad. Ellos laboralmente deben de tener 3 periodos vacacionales al año. Y cuando les hablo de 1900 Carranza, cuando llegaba a ese tope, el instituto les daba, tenía una prestación para que se fueran a desintoxicar a nivel del mar, ¿sí? Pero ya viendo todas las consecuencias, siguen teniendo los 3 periodos vacacionales, pero ahora ya no se les recomienda estar a la exposición de los rayos solares porque se está potencializando ese tipo de acciones, ¿sí? De hecho, aunque no sea uno radiólogo los que trabajan en los hospitales en la noche, reciben un porcentaje en base a la radiación que reciben de las lámparas que de tubo que existían. Ahorita ya todo eso se ha venido haciendo esa modificación. Pero también el radiólogo ya tiene un cuartito donde se encierra. Ese cuartito debe de tener las características de todo, la estructura donde se toman los rayos X, 1 centímetro de plomo para que la radioactividad no se transmine, no pase. Pero de todos, no, muchos, como si nada, ¿no? Y mucho tengan cuidado, porque en el recién casado, que tiene una actividad muy activa
y valga la redundancia, y no se cubre las gónadas, desgraciadamente va y engendra un producto. ¿Por qué? Porque no se protegió. Puede haber una situación de modificación genética. La actividad de radiación puede ser queratogénico. Entonces, todas estas situaciones son las que nosotros debemos de tener y valorar riesgos-beneficios. ¿Sí? Doctor, ¿Hay mandiles de plomo? Sí. Ese contador se llama dosímetro. Es un dosímetro, correcto. Un dosímetro que lleva marcando la cantidad de radiación a la que ha sido expuesto en este caso el radiólogo. Es obligatorio el hecho de que traigan ese dosímetro. Hay gente que llega a hacer mala práctica de eso. Se prestan entre ellos el dosímetro. Entonces, ya como se tienen ciertas ventajas de orden laboral, entonces Sí. llegan a hacer mal uso de esos. Pero les tengo una noticia, ya llegó López García Mario, estaba dormido, pero ya llegó. A ver, ¿qué tienes que decir? También sucede la oligospermia. ¿Qué tienes que decir, Mario? Ah, perfecto, perfecto, muy bien. Qué bueno que ya llegaste, Mario. Y además te debo decir que encabezas la lista de los de arriba, porque ya empezó a activarse los de arriba. Adelante, adelante. Seguimos, Rito. ¿Ya Sí, vieron gracias. qué bonito es saber y conocer las ocupaciones para saber cómo van a afectar los diferentes sistemas? Y más el reproductor, porque o es fértil o es infértil. Seguimos, Rito. Sí, gracias, perdón. Después también tendremos el lugar de residencia o origen, que vamos a tener que los bajos estratos sociales, también grandes conglomerados poblacionales, van a ser factores que se van a encontrar fuertemente relacionados a lo que es la tuberculosis urogenital. Y de igual manera, bueno, aunque también podría haber sido de ocupacional, vamos a tener también las concentraciones de plomo, que estas concentraciones de plomo pueden, bajar el recuento de espermatozoides o también la testosterona libre y pues va a afectar a la parte. De igual manera vamos a tener al grupo étnico. Antes, Rito. Sí, perdón. Recuerden que nosotros como médicos también formamos parte del cambio. Y nosotros los médicos también tenemos el gran honor de también ser maestros en nuestra comunidad. Esta situación de los bajos estratos sociales, sin ser elitistas, ¿verdad? Pero a nosotros como médicos nos genera la obligación de orientar respecto al aseo. El doctor mencionaba una cosa muy importante, la presencia del esmegma, ¿verdad? También puede ser una causal de neoplasia. Entonces, nosotros mientras tengamos oportunidad de orientar a nuestra población, que tenemos que tener un aseo muy importante del área urogenital, ¿sí? Entonces, más allá que si se tiene, que si no se tiene, que si tiene agua, que si no tiene agua, bla, 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 nosotros tenemos la obligación de orientar respecto a los aspectos higiénicos, ¿ok? Muy bien, grupo étnico. Sí, en el grupo étnico vamos a tener distintos padecimientos que van a tener una mayor prevalencia en ciertos grupos. Por ejemplo, la mayor tasa de incidencia de cáncer de próstata se va a dar en afroamericanos, mientras que la de menor incidencia va a ser en asiáticos y el grupo blanco se queda intermedio entre esos dos. Y de igual vamos a tener que en algunas etnias existen matrimonios a corta edad y también, por lo tanto, una vida sexual activa a temprana edad. Y a pesar de que esto último es más propenso en niñas, vaya,
una quinta parte de los matrimonios infantiles se van a realizar teniendo en cuenta a un niño, bueno, teniendo a un niño involucrado. Siguiente, por favor. Antes, hay una pregunta muy interesante de la compañera Jocabet Mendoza Cervantes. A ver, Mendoza Cervantes, ya, a ver, expresa tu pregunta. Era sobre si la hidatidosis renal entraba en problemas de residencia o en higiene, que es una parasitosis que se causa por una larva. No recuerdo el nombre, pero es una parasitosis. Ajá, sí. La hidatidosis básicamente es a nivel sistémica, pero casi siempre se presenta a nivel hepático, ¿sí? Pero básicamente, pues ahí la pregunta, ¿cuál es la pregunta específica? Si es por cuestión de ¿qué? ¿Higiene? De higiene? lugar de residencia o en higiene, porque había leído que se presentaban más frecuentemente en las ciudades. No, yo, bueno, desconozco toda esa misma situación, pero podemos decir que hay, unos refieren, no, a mí no me consta tampoco, que los que se orinan en el mar agarran una larva y esa larva se introduce por la uretra y es lo que les va a dar problemas genitales, ¿sí? Digo, a mí no me consta, pero muchos refieren que incluso para extraerla con un bistec recién cortado, casi con sangre, es como buscan esta larva la situación sanguínea. Y fíjense que, pues es que si la pregunta ¿es por higiene o es por lugar de residencia? Pues yo creo que son las dos, porque pues recordar que la hidatidosis es una afectación por la cría de borregos, ¿sí? Entonces ya nos ubicamos en un área rural, O que ¿no? tenga zoofilia también. Y esto es generado es un parásito. Entonces, si me dicen un parásito, pues entonces está allí en los borregos, y entonces pues será la constante de la manipulación de este tipo de ganado que tengamos ese problema. Entonces pudiesen ser los dos, por lugar de residencia y por aspectos higiénicos, higiénico-dietéticos, ¿no? Eso Sí. lo veríamos en personales no patológicos, en la zoonosis, si hay animales de granja y si están afuera de su casa. Pero eso Entonces, no nos queremos adelantar ahorita. muy importante tu pregunta, Mendoza. Muy bien, muy bien. Seguimos. Sí. Ay, perdón, doctor. César tiene la mano levantada. No sé si. A ver, Cesarín. Perdón. Bueno, es que yo había encontrado otro de raza y bueno, encontré uno que era tumor de células germinales que se presentaba más en la raza blanca. No sé si estuve buscando si lo encontré en un artículo colombiano que decía que la relación era de 5-1 en respecto a los de raza negra. Los germinales, o sea, por ejemplo, el tumor de testículo Ajá. y otros de las gónadas, ¿no? Sí, mándanos tu referencia y lo revisamos, ¿no? Por favor, Sí, doctor. César. Y Miguel, ¿qué preguntabas? Perdón. Galindo Cruz. Era sobre lo que había comentado mi compañera. Es que como hay otro, bueno, hay dos más, pensé Sí. que no sé cuál de los tres. Lo que pasa es que lo que había dicho mi compañera Yocabet, pues yo tengo entendido que también eso puede provocar, bueno, cuando las larvas entran al cuerpo, te pueden provocar letargia, ¿no? O sea, ese cansancio, tengo entendido. Sí, pero es básicamente por la afectación sistémica, el Ah, síndrome anémico y todas esas cosas. sí, era eso nada más. Se va a cerrar esta cosa, pero entramos inmediatamente, por favor. Seguimos. Sí, después vamos a continuar con los antecedentes heredofamiliares.
Como uno de los principales vamos a tener el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una enfermedad en la que se forman células malignas, cancerosas, en los tejidos de la próstata. Este puede que no provoque signos ni síntomas en los primeros estadios, pero el cáncer de próstata que está más